Nos acompañan hoy en la entrevista central Joseph María Tos y Jorge Erasme. Ellos son consultores de gestión empresarial. Vamos a hablar de gestión de residuos sólidos en la República Dominicana. Bienvenidos ahora por la Super 7. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Qué bueno. Miren, ¿qué tanto hemos avanzado a través del fideicomiso de residuos sólidos? Hemos avanzado en la recuperación de muchos rellenos y vertederos que se habían convertido a través del tiempo en problemas para las comunidades. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, buenos días por la invitación. Queremos decir que al momento de la llegada del presente gobierno del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ido a destiempo, él hizo un diagnóstico de los vertederos cielo abierto que hay en el país y lanzó una resolución a 3621 en que ordenaba que los sitios de disposición final se regularizaran acorde a la ley 2520 y el cerrar esos vertederos. Vertederos a cielo abierto, habían 240 en el país y de los 235 no cumplían ningún rigor. Espérate que yo soy cojo y me puedo ir de boca. De 240 a 235 no cumplían ningún rigor. ¿Cómo es la resolución? Resolución 3621 de octubre, dictada por el fenecido ministro Orlando Jorge Mera. De 2021, Orlando Jorge Mera. ¿Qué decía la resolución? La resolución decía cómo las pautas para hacer un cierre técnico, una clausura de un relleno, de un sitio de posición final, no le podemos decir relleno, no cumplía la normativa porque estaba recién promulgada la ley 2520. Además te decía las pautas de cómo tú, además del cierre técnico, de cómo hacer, de qué podía llevar los sitios de posición final, hasta tanto llegar a nuevas reglamentaciones como las que explicaremos ahora. Cierre técnico de los vertederos. De los vertederos, sí. De cielos abiertos. Vertederos cielo abierto, que está prohibido en la ley. ¿Está prohibido? Sí, porque tú puedes tener, que es lo que trata de hacer aquí, un vertedero controlado. Cielo abierto es un botadero. Cuando tú ves que había esa humareda, cuando se quemaba Duquesa, eso es lo que trata la ley, y ha habido mejoras de la gestión de Orlando Jorge Mera, de tener un control a eso. Pero no podemos decir que Duquesa es un relleno sanitario. Es un vertedero a cielo, un vertedero controlado. Hay otras experiencias como que tiene la ley, que establece sitios para disponer residuos. Eso de transferencia, relleno sanitario y la idea de la planta de valorización. Eso conlleva unas reglamentaciones que el ministerio ha ido sacando. La estación de transferencia ya está vigente. Hay un reglamento que está a nivel de dictado por el ministro, que terminamos el proceso de consulta, como el de sitio de disposición final, los rellenos sanitarios, y el reglamento de planta de valorización. Concomitantemente con eso, muchas empresas del sector privado se han involucrado en el negocio de la disposición final, no solo como veíamos antes, el transporte y recolección, que es lo que a veces los ayuntamientos priorizan, y la población dominicana, cuando tú le quitas residuos de su casa, no sabe si eso cayó en un río, o un vertedero que no tiene ningún manejo adecuado a la ley, y entonces ahí, a través del fideicomiso, con el Ministerio de Medio Ambiente como fideicomitente y presidente de ese consejo, con un plan ya trazado, priorizó algunos lugares para cerrar esos vertederos. Te puedo decir que se cerró Villa González, que era un vertedero que tuvo un momento de un incendio. El vertedero de La Vega se intervino para el cierre, está pendiente de hacer ya la clausura con la legislación. Se cerró el de Dajabón, que se llama Los Miches, y se hizo un relleno que está ya inaugurado incluso el año pasado en el mismo Dajabón, que sea, como explico, algo mancomunado de que todos los municipios cercanos dispongan ahí, como ocurre en Duquesa, que todos los municipios del área ponen ahí, porque tampoco podemos tener, que algo que dice el plan, un vertedero en cada esquina. En Puerto Plata también hubo un vertedero que incluso había una humareda que afectaba la llegada de los cruceros turísticos. ¿Qué pasó con eso? Ahora mismo el sector privado, la familia que era propietaria de terrenos, que está trabajando en el negocio de residuos, está construyendo un relleno sanitario. Tiene las autorizaciones de medioambientales y lo está construyendo de manera privada. Pero en el mismo lugar. En el mismo lugar, pero ya controlado. Se hizo un cierre técnico y hubo intervenciones por fondos del fideicomiso por parte del Estado Dominicano, incluyendo y para controlar eso, porque había un impacto muy negativo del turismo, y los mismos operadores de los cruceros se quejó y se quejaba con la alcaldía, pero como he dicho, un alcalde no tiene las herramientas, los instrumentos económicos. Logística. Y al final tuvo que el gobierno central entrar, pero de manera organizada, pero aquí hay una colaboración público-privada, porque ese terreno siempre fue de una familia que ahora está construyendo un sitio ya para disponer los residuos de manera organizada, conforme a la ley actual, la ley de 2520.
José María, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, dado su experiencia en manejo de residuos sólidos, su consultoría en Europa y el tiempo que tienes aquí, en estos 3 años que tiene el fideicomiso, ya era citado algunos de los vertederos que han ido transformando, pero ¿qué pudiéramos decir a la población que pudiera allá en sus hogares reflexionar y decir, bueno, vale la pena este impuesto que me están descontando cada vez que hago mi declaración de los recursos que maneja mi empresa? Esto vale la pena porque estoy viendo un cambio en el manejo y disposición final de los residuos en la República Dominicana. Vale la pena. Ya. Y evidentemente, como se ha comentado, el fideicomiso nació en el año 2021, pero realmente empezó a operar a partir de agosto del 22. Okay. Y en apenas estos 3 años se ha hecho un montón de trabajo. Se han puesto las bases para transformar la República Dominicana en nivel de residuos. Y la clave es esta voluntad política del presidente Abinader y de los 3 ministros, Orlando Jorge Mera, Miguel Ciara Atón y actual Paino Enríquez, de impulsar y cambiar la política de residuos, con un diálogo constante con los fabricantes, con la industria, con la IRD y el resto de asociaciones, educando alcaldes y alcaldesas de los municipios dominicanos, haciéndonos tomar conciencia que la basura es un tema importante. En paralelo tendremos que mejorar la hacienda de los municipios para que tengan más recursos para prestar un servicio digno que llegue a todas las partes de las ciudades y municipios, que no llega, cuando se acaba el diésel se acaba la recogida, y sobre todo este cambio de cultura en la República Dominicana. Cerrar estos botaderos, no hay marcha atrás. La República Dominicana es un gran país turístico y tiene que proteger sus playas, su paisaje. Y aquí uno de los más importantes es hacer un buen manejo de la basura. Y tenemos que iniciar una campaña de comunicación a todos los niveles, esto llegará. Pero lo clave es este paso previo, no empezar la casa por el tejado. Primero, clausuremos estos 270 botaderos que hay en todo el país. Y esto no hay marcha atrás. Perdón, 270. Sí, no hay marcha atrás. Uno arriba, uno abajo, y creando esta red moderna de rellenos sanitarios, impermeabilizados por el fondo para que no contaminen las aguas subterráneas, con un tratamiento correcto, evitando la quema de residuos y tapando a medida que se van llenando. Y esto es uno de los grandes éxitos de la República Dominicana, una referencia a nivel internacional. ¿Cuánto operan bajo esa modalidad nueva? Hay nuevos. Piensa que el primer relleno moderno de la República Dominicana fue el 2023 con la inauguración de Dajabón. Ese es el primero. El primer moderno. ¿Y qué hacen con los lisiviados ustedes? Porque tienen una capa impermeabilizante abajo. ¿Qué hacen con los lisiviados? Se tiene que recoger y tratar. Ustedes lo están tratando ahí. Estamos empezando ahora. Eso se está empezando ahora. Cada relleno sanitario de referencia de tener una base de lixiviados y tratar in situ o llevar a tratar a una compañía. Usted sabe que nosotros hemos cubierto algunas situaciones, especialmente en el vertedero de Duquesa. Y en una ocasión, aquí se intentó hacer una privatización del vertedero. ¿Y qué incluía esa privatización? Esa privatización incluida el tratamiento de la basura para convertirla en combustible. CDR se llama. ¿Cómo se llama? CDR, combustible de residuos, a partir de residuos. Se había estudiado la posibilidad de clasificar la basura en plástico, orgánica, pero eso se quedó como en página en blanco, como la de Balaguer. Es que eso es muy caro. Manejar la basura es caro, muy caro, vale mucho dinero. En todas partes del mundo el contrato de la basura es el más alto de todas las alcaldías. Empezando en Barcelona, que son unos 300 millones de euros al año, para una población de 1,5 millones de habitantes, y acabando en mi municipio, que son $150.000 al año. Es el más caro. La mejor basura es la que no existe, pero la que no generamos. Pero la que generamos, este kilo por habitante capital año que genera al día, cada uno de ustedes genera, y la gente nos ve en la capital 1 kilo de basura al día, es un problema. Pero cada ciudadano. 1 kilo al día. 1 kilo de basura de media, diaria. Promedio, sí. De promedio. Y el porcentaje de orgánico es 55. Claro, el orgánico no se puede aprovechar. Una orgánica contaminada por estos materiales no podemos hacer abono, porque sabemos contaminando el campo. Por lo tanto, o hay una buena separación en la fuente, 2 zafacones, o no será aprovechable. Y del resto de basura, hay poco aprovechable que pague el mercado. Apenas el PET, que es el plástico de la botellilla de refresco, apenas el HPD, que es el plástico duro del jabón de lavarnos la cabeza, y poco más. Y hacer CDR, que es con el resto del cartón, del textil, pero no hay mercado que absorba tanto CDR. En el país solo tenemos 6 cimenteras que pueden absorber CDR, no hay tanto. Es decir,
La basura tenemos que quitar la visión de la gente que es un negocio fantabuloso, como una mina del rey Salomón. No es así. No es así, señores. Aunque debo decirle que también en nuestra experiencia periodística, que hemos ido por ahí por el vertedero, usted va camino al vertedero de Duquesa y tiene que hacer 18 paradas. Yeah. El camión de la basura, nosotros íbamos detrás de un camión de la basura y el camión de la basura se detiene en una estación, entre comillas, de alambres. Ahí sacan todos los alambres y hay un negocio de alambres. Claro. Sí, claro. Hay otro negocio de botellas, de botellas de vidrio. Hay otro negocio de cartones. Exacto. Y hay otro de negocio de plástico. Exacto. También. O sea, esas son estaciones. De camino al vertedero. Los informales aprovechan. Pero eso es un negocio. Pero esa es la parte importante de un aspecto que vamos a ver después. Pequeña, muy pequeña económicamente, muy visual. Algo, ¿no? Muy pequeña visualmente, claro. No es un negocio. Yo entiendo que la basura tiene mala fama y como decimos los del sector, lo más limpio es la basura. Y series como Los Soprano han contaminado mucho la realidad, ¿no? Que tú negocias, no. Sí. La basura es como otro negocio, como un canal de televisión, como un restaurante. Se ponen medios y hay un margen de beneficio, pero no más nada. Pero tiene muy mala fama. ¿Y el combustible? El combustible da, pero solo una pequeña parte. Y además el combustible has de hacer una preparación técnica fuerte, porque si no las cementeras no lo quieren. Has de convertir el textil, el cartón, en un confeti como del carnaval, así de pequeñito, como una uña, que no haya humedad, y esto también requiere un coste. Pero el problema es que no hay tanto horno para comer combustible. Claro. Su definición tal vez lo dice todo. Basura. Todos los desechos mezclados que se producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean domésticas, industriales, comerciales o de servicio. Sin embargo, nosotros nos encontramos con algo. El desorden en el cual hemos manejado en nuestra sociedad, hablo de manera particular la dominicana, nos ha llevado a tener consecuencias graves con la basura. Es un desastre, es un desorden, y además es contaminante, son fuentes no solo de contaminación para todos, sino de contaminación de la salud. Salud pública. De salud pública. Hasta tal punto que en el caso de lo de Puerto Plata, no se sabía qué diablos hacer, porque era una cuestión que estaba afectando la principal industria de Puerto Plata, que era y llegó a afectarla bastante, el turismo. Yo le pregunto a ustedes, frente a eso, ¿por qué ha sido tan difícil transformar los vertederos, la industria de la basura, si es tan productiva como negocio? ¿Por qué nos ha sido tan complicado? Es muy simple. Son dos factores. El dinero y la voluntad. Primero la voluntad. Si hay voluntad política, todo es posible. El resto son excusas. Y la voluntad política está ahora. El presidente Abinader dijo el 23 de junio del 23, señores, 2028-2030, este país será limpio, sin ningún botadero. Por lo tanto, hay medidas, ¿no? Primero debe haber la voluntad política del gobierno y de los alcaldes. Seamos realistas, señoras y señores. Los alcaldes se mueven por votos. Y los alcaldes centran sus esfuerzos donde hay votos. ¿Qué le preocupa a la ciudadanía? La ciudad limpia. Seguridad, más o menos iluminación. La basura a la gente no le importa. A la gente que nos está viendo y escuchando no le importa la basura. Solo le preocupa que al día siguiente su zafacón de la puerta de su casa haya desaparecido. Y le da igual dónde va. Por lo tanto, un alcalde, una alcaldesa, en República Dominicana y en Cataluña y en Francia y en Alemania, ¿dónde invierte su tiempo? En las cosas que le preocupan a la ciudadanía. La gente no va por la calle diciendo, alcalde, quiero reciclar más. No. Por lo tanto, no mete dinero, lo justo, suficiente para recoger la basura y nada más. Hay una gran debilidad económica en República Dominicana de las alcaldías. O sea, reformar la financiación para que tengan un presupuesto justo para prestar un buen servicio. Y llegue a todas partes. Mi experiencia aquí en República es que hay gente que tira la basura en la cañada, no por gusto. O sea, en cívicos hay en todas partes. En Barcelona, en Santo Domingo, en Berlín y en Madrid. Pero hay gente que tira la basura en la cañada porque no sabe dónde tirarla, dónde no puede tirarla. Porque el camión municipal no llega a su calle. Sí. Yo quisiera... Pero hay otro aspecto para tomar en cuenta de la parte de Salvador sobre lo del negocio. Hay empresas de valorización que son sector privado que está invirtiendo en valorizar, pero eso implica uso de empresas que producen gestores que son emprendimientos privados, CDR para sus propias operaciones, que es el combustible de residuos. Ocurre en San Francisco de Macorís, que está en una de las más modernas del país.
Lo que sucede es que debe ser un rol que juguemos todos, desde el consumidor con los hábitos de consumo, como dijo Josep, lo que menos producción de residuos implica una ciudad más limpia, pero una separación en la fuente, porque si tú tienes más recuperable, creas industria, creas negocios. Antes todos lo vimos, que somos de Santo Domingo, los botelleros que los recogían desde la fuente. Lo que está sucediendo, Elías, es que están haciendo esa separación que debe ser en la fuente, en el vertedero Duquesa, que implica un retraso en la operatividad y todo eso, pero esos son valorizables. El problema es que ese negocio, a los buzos le llaman la ley recicladora de base, y existe en todos los países del mundo, porque hay alguien que tiene que hacer el trabajo de buscar el valorizable. E incluso le quiero hacer la última parte, que fue lo que hemos venido Josep y yo hoy. Hay un reglamento que está en consulta pública desde el 29 de abril, que es el reglamento de responsabilidad extendida al productor. Porque hay un principio que contamina, paga. Si yo tengo una operación industrial, por ejemplo, baterías, neumáticos, los envases y embalajes, que incluyen plástico, vidrio, yo como generador que me lucro de ello, tengo que crear el sistema, un sistema de gestión, unos planes, unos programas y unas metas para ese residuo recuperarlo, recolectarlo y hasta darle tratamiento. Y hay residuos de ellos, como los neumáticos, las baterías, que no es competencia municipal. Y a veces nosotros tenemos, el empresario tiene que colaborar en eso y está haciendo esos planes y estamos en esa parte. Les pregunto yo a ustedes. A nosotros nos conviene que el negocio prospere. A nosotros, a los ciudadanos, nos conviene que el negocio prospere, entiendo yo. Porque vamos a evitarnos una fuente de contaminación. Yo creo que fuera de que le convenga al que invierte, nos conviene a la ciudadanía. Entonces mi pregunta es, ¿qué ustedes creen que debemos nosotros hacer como ciudadanos, empujar como medio de comunicación, pero como ciudadanos también, para que ese negocio se instale en el país y transformar esa fuente de contaminación en un negocio para los que inviertan, pero también en salubridad para nosotros como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer? Porque uno cuando le explican, cuando uno ve, uno dice, pero eso hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo, uno no entiende por qué no se hace. Muy sencillo. La clave es, nos tenéis que ayudar a convencer a la ciudadanía dominicana de que el manejo de residuos vale un dinero y todos tenemos que contribuir según nuestra capacidad económica. ¿Estamos en eso ya? ¿Hay una ley? Sí, pero se tiene que desarrollar la tarifa. No todos los ciudadanos, no todos los municipios tienen tarifa de manejo de residuos. Bueno, el primer paso, tenemos que establecer una tarifa municipal a nivel nacional. Aparte de la ley. Una cosa es la contribución especial, esto es otra cosa. Ya. Perdón, pero es que José María está insistiendo en que la ley. Hay una ley que dispone de un impuesto que sí, una 225 que lo descuentan a todo el que paga impuestos en la República Dominicana. A las personas jurídicas. A las personas jurídicas. Yo pago 1.500 pesos. Y es en función, no es lo que tú contaminas, sino en función de los ingresos que tú tienes. Pero ¿dónde está esa ley? O sea, aquí. Perdón. Sí. Y se está modificando en el Congreso ahora. Pero ya está funcionando. Ahí era que yo quería llegar. No se me Aquí dispersen. hay un asunto No se me dispersen. de una ley que está diciendo José María Reyes hace rato, que le está insistiendo, hay una ley Sí. de residuos sólidos. Pero pues se está desarrollando. Es decir, la contribución especial es un primer paso. Un primer paso, que no digo que no tenga que evolucionar, a lo mejor desaparecer cuando vengan otras cosas. Pero es un primer paso para que la gente tome conciencia. Pero realmente un profesional que pague 1.500 pesos al año, perdón, señoras, no es nada. ¿Cómo ocurre en España? Cada ciudadano... Hay una ley que te descuenta en función de tus ingresos y además lo paga el ciudadano en la ciudad. No, esto ya no existe. Hay una tarifa municipal. ¿Cómo es allá? Cada municipio tiene su tarifa. Ya. Sí. Que pagan las familias. Y los aparte negocios. de eso hay una ley. No, claro, una ley de residuos que marca las reglas de juego como aquí en Dominicana. ¿Y que con un impuesto? No, en este caso no. El impuesto es municipal y lo recaudan las alcaldías. Aquí vamos al doble, allá van al sencillo. Eso va a desaparecer. Ya. Déjeme explicar. La contribución especial es un primer paso para tomar conciencia. Ya entendí. Para resolver el problema que tenemos los vertederos. Exacto. Es una ley transitoria. Exacto. Aquí no hay nada transitorio, mi amigo. Aquí los impuestos transitorios se convierten en eternos. No, pero hay que empezar por es que no hay nada, aquí no hay nada transitorio. Eso es así. No, pero es que la práctica dice eso. Que lo cobren llega un fideicomiso que en todo fideicomiso no puede ser permanente. Es temporal el fideicomiso. Si no Vamos a ver si funciona diferente. Por eso, el empresariado fue que es parte del
consejo directivo del fideicomiso y fiscaliza esos fondos, que es la contribución especial. Yo espero que sea diferente. Sí. Pero, Esto es verdad lo que dice José María, que aquí hubo un decreto presidencial. No, el diferencial de petróleo fue temporal. El anticipo fue temporal y luego fue definitivo. Bueno, Y el puente de ahí. Para citar dos. Y el puente que está ahí, puente flotante. Puente flotante de Eso temporal. fue Pero yo temporal entendí, porque me ha dicho que hay un problema que hay que resolver y hay que buscar los recursos. Exacto. Ok. No, y esto Yo lo entendí. de la permanencia de los impuestos Sí. pasa en todas partes. Sí. Pero, ¿cuál es el espíritu? O sea, ahora jugamos con una mentalidad positiva y clara. Ajá. La Constitución Especial nació como una experiencia inicial de corresponsabilidad en el tema de residuos. Pero hasta dónde tiene que evolucionar en una tasa municipal. Que cada ciudadano, cada familia, cada negocio, cada industria pague una tasa de manejo de residuos, como en todas partes. Sí. Esto a nivel local nunca funcionará, porque los alcaldes tienen miedo. El alcalde que imponga una tarifa municipal será castigado en las elecciones siguientes y no será reelegido. Por lo tanto, no lo harán. Tenemos que ayudarlos. Ok. ¿Desde dónde? Desde la ley de residuos y desde el Congreso Nacional. Que se promueva una ley, este es el objetivo, una ley nacional que promueva una tasa de manejo de residuos. ¿Cómo tenemos que hacer? Porque ahora ya hay algunos municipios que pagan tasa. Normalmente son las grandes ciudades, Santiago, Punta Cana, pero muchas ciudades del interior no hay tasa. Y hoy por hoy, para estos municipios pequeños o del interior, la basura le ahoga, se le come el 30 y 40% del presupuesto municipal. Sí. No da para nada. Por lo tanto, es necesaria una tasa estratificada, si es posible, por estratos socioeconómicos. El que tenga más, que pague más. Correcto. Debe tener un buen censo y ser así. Nosotros tenemos unos fondos dignos para prestar un servicio digno, que llegue a todas partes. Y empezar a separar en la fuente, lo que decía Jorge. 2 zafacones. El orgánico y el resto que podamos aprovechar. Entonces las plantas serán mucho más eficientes. Podremos integrar los buzos en plantas manuales y en paralelo empezar una campaña de comunicación ciudadana. Explicarle al ciudadano que tiene que separar en casa. Formarlos, sí. Formarlos. Educarlos, sí. En Cataluña hace 30 años reciclábamos como en Dominicana, apenas el 1%. Ahora estamos casi al 50%. La clave, la comunicación, la educación. El reciclaje no es una materia que te caiga del cielo específicamente. En Mira, términos de empleos, Ajá. perdóname, José María. Sí. En términos de empleos, en términos de la cantidad de gente que pudiera trabajar vamos a decir, bueno, logramos que de los 270 vertederos, logramos inicialmente 100 que están funcionando. Además de la ganancia que pueden tener los inversionistas, porque nadie invierte para perder. Además de la ganancia que tendría la ciudadanía en términos de eliminar focos de contaminación para la salud y medioambiental. Salvador preguntaba por los empleos que genera el fideicomiso o los rellenos sanitarios, ¿verdad? En cada demarcación donde se van estableciendo. Cuéntenos. Claro, la política del medio ambiente y el manejo de residuos es conseguir 2 cosas. Protección de salud y del medio ambiente, muy importante, pero generar nuevos emprendimientos. Porque hay muchos desechos y ahora que se ha desarrollado, por ejemplo, la respuesta extendida al productor, aparecerán nuevos negocios. Procesado de gomas usadas, procesado de neveras y televisores, recuperación de aceites usados de motor. Se generan toda una serie de transportistas, nuevas inversiones nacionales o de inversores extranjeros que generan una gran empleabilidad. Hay una gran economía ahí. Una gran economía. Mira, de manera puntual, ¿cuántos millones recibe el fideicomiso por el impuesto que se recauda cada año? Son unos 2.000, este año recibirá unos 3.000 millones de pesos. 3.000 millones, ok. Eso más o menos le está ayudando en el programa que usted tiene para hacer la transformación nacional. ¿A quién ¿verdad? se destina esto? Básicamente a hacer al pago de los gestores Sí. y a los sitios de disposición final. Así como saben ustedes, el modelo dominicano del fideicomiso es que quita el peso a las alcaldías del coste del tratamiento de los residuos. Sí. Y por tanto, desde el fideicomiso se pagan 800 pesos por cada tonelada que entra en un relleno sanitario moderno, ordenado, y se pagan 1.500 pesos por cada tonelada que va a una planta de valorización. Por lo tanto, quitando este peso a las alcaldías. ¿Cómo en términos de tiempo, qué tiempo se tarda en transformar cada uno? O sea, ¿en qué tiempo podríamos tener transformado, en términos de años, más o menos, los 270 vertederos? No sería transformado. Muchos serían eliminados y con la entrada de un relleno, por ejemplo, en San Pedro hay un relleno sanitario que opera autorizado por el fideicomiso, con autorización medioambiental. El funcionamiento correcto de ese relleno sanitario te quitan los botaderos cielo abierto, o se van eliminando. Hay situaciones que le toca al Ministerio de Medio Ambiente y a los municipios de decir dónde tú dispones, que con un plan municipal, porque puede ser que una persona, un alcalde X, diga, bueno, yo tengo el residuo en Pedernales, pero vamos a depositarlo en Barahona, 1 hora y media. Tú dices, no, pero hay un relleno
para la provincia de Pedernales, que está en Oviedo, usted tiene que depositar ahí. Entonces, hay un seguimiento, no es que está a la libre. La ley 2520 da fortaleza al Ministerio de Medio Ambiente, no es que está a la libre los alcaldes. Entonces, porque hay un costo de operatividad, que el transporte se lo puede comer. Entonces, muchos rellenos, mucha planificación son inversiones privadas, que el fideicomiso subvenciona con unos fondos, con el manejo de las toneladas de los residuos que ellos procesan. Entonces, cada vez que entra un gestor privado, no es que la inversión es propia del gobierno central, te elimina botar cielo abierto. Y hay sitios, como damos el ejemplo de Dajabón, Baní, en que el relleno sanitario lo construye el propio Estado, pero para al final darlo en concesión, en operación, a través de la alcaldía o no, a un gestor privado, porque es lo más sencillo. Y eso te elimina también un vertedero, porque tú vas a disponer en un lugar. El objetivo es simple. ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es la fecha tope para ustedes terminar este proyecto? El objetivo del presidente dijo el 23 de junio del 23, 2028-2030, todos los botaderos cerrados. Okay. Y crear una red moderna, por regiones, por provincias, depende, de 20-30 rellenos sanitarios. Perfecto. Mire, usted ha insistido en los gestores privados. Cuando Elías se le preguntaba por el vertedero que estaba ahí a cielo abierto a la entrada de Puerto Plata, usted decía, hay una empresa privada. ¿Ustedes están haciendo este trabajo y lo están dejando en poder de empresas privadas? No, la clave es... ¿O ustedes van dejando una empresa privada en cada relleno sanitario, en cada comunidad? No, la clave es que el sector privado entre en el sector, entre en el mercado e invierta, pero el sector privado ¿dónde va? Donde hay la carne, donde no va donde hay los huesos. Okay. Y bueno, el sector privado donde invierte, donde hay grandes cantidades de basura a manejar a corta distancia. ¿Dónde ahora mismo está el sector privado invirtiendo? Básicamente está en la zona oeste, en Punta Cana, en Santiago, San Francisco de Macorís. Estos son los puntos principales. San Pedro. Para el Santo Domingo, Puerto Plata, que está entrando ahora, son sector privado. Pero lo que digo, muchas veces hay que ver los terrenos municipales donde funcionan. Son privados que le arrendaban a las alcaldías. Ahora eso es sector privado y muchos alcaldes, por ejemplo, San Cristóbal le ha dado la gestión el alcalde a un sector privado. La pregunta obligada, ahora esas empresas le van a cobrar a las alcaldías por depositar la basura ahí. No, paga el fideicomiso. ¿Cómo va a ser el negocio entonces? No, exacto. El negocio, hoy por hoy, quien paga la gestión de un vertedero moderno y la evaluación es el fideicomiso, con los fondos de la contribución especial. Es decir, un gestor privado. No, pero lo que me refiero es donde interviene el sector privado, porque no va a trabajar para no recibir ingresos. Por ejemplo, Puerto Plata, que hay un gestor privado. ¿Qué va a ocurrir en Puerto Plata? ¿El alcalde de Puerto Plata va a tener que pagar por la disposición No. de La función del alcalde de Puerto Plata es hoy por hoy, más adelante se verá, hoy por hoy es llevar la basura de su municipio al relleno sanitario. Y la gestión del relleno sanitario la paga el fideicomiso con el tipping fee de la contribución especial. Ajá. Si es un relleno sanitario solo de llevar la basura y cubrirla, cobra 800 pesos por tonelada que entra en gestor privado. Pero eso es porque ustedes están invirtiendo como fideicomiso. Ahora, yo me refiero a la zona donde no es el fideicomiso que está invirtiendo, sino una empresa. No, igual la empresa quieren hacer los fondos de nosotros. Sí, la empresa privada, quien construye los rellenos hoy por hoy o paga directamente el fideicomiso en aquellos rellenos más pequeños, o los grandes rellenos es el propio inversor privado que construye su relleno. ¿Y dónde está el negocio entonces en la empresa privada? Como si fuese un restaurante. Por cada tonelada del relleno sanitario de San Francisco de Macorís o de Silpen, en Santiago, cobra 1.500 pesos. Que lo paga el fideicomiso. Ahora se lo voy a poner de otra manera. Cuando el fideicomiso deje de existir, que usted me dijo que era transitorio, ¿quién le va a pagar? Pues entonces con los fondos que cobrará la alcaldía de la tasa municipal. ¿Le va a pagar el alcalde? Claro, como en todas partes del mundo. Muy bien, Elías. Ya la hizo Salvador. No, y recuerden, un paréntesis, muchos de esos sitios de plantabilización, con la separación en la fuente, hay residuos que no son urbanos, que son los valorizables, que es parte de la receta del productor. Si te llega un lodo cloacal, que no es residuo sólido urbano, que hay un tratamiento, ellos cobran el tratamiento. Si hay un producir CDR, ellos lo mercadean y lo venden, es una ganancia de ese gestor. O sea, hay residuos que no entran tampoco en la respuesta extendida, vamos a decir, en este reglamento que está en vigencia, como los residuos médicos. Hay áreas que están en cosas. Hay gente que recupera para el uso de las baterías. O sea, hay un mundo de los residuos. El problema es que nosotros tenemos un residuo sólido urbano que lo manejan los ayuntamientos, que es lo que nosotros vemos. Pero el separar en la fuente y los negocios es importante y eso los gestores lo piensan. Tampoco es que nadie va a perder el mercado. Finalmente, con la modificación de la ley que tenemos allí, ¿qué va a cambiar? De manera breve, ¿qué va a cambiar y cuál será a partir de ahí el escenario al que estaremos expuestos
en cada municipio del país. En el fondo, esta reforma de ley, ¿qué propuesta hay? Una mejora de la financiación de las alcaldías, con acompañamiento. No se puede ahogarlas de pesos para que haya un mal manejo. Pero una mejora de la financiación de las alcaldías que sirva, repercute en una mejora del servicio y una mejora, un incremento de la contribución especial hacia unas cifras razonables para que el fideicomiso tenga unos fondos suficientes para pagar este manejo y estos cierres de vertederos. Bien, gracias a Joseph María Tos y Jorge Erasme, consultores en gestión empresarial.